vamos a hacer ahora esa generación, iba a decir procedural, no, aleatoria de tanques enemigos. También vamos a hacer que los tanques se acerquen hacia nosotros, pero eso primero vamos a hacer la generación. Entonces, me voy a crear un objeto vacío en la escena. Que voy a poner Game Manager. ¿Vale? Normalmente los scripts que controlan el juego, como puede ser pues el Enemy Manager o el Game Manager, que al final van a ser, digamos, clases que se van a encargar de controlar un poco el juego en general, ¿vale? Yo la suelo poner y bueno, yo creo que es una práctica bastante normal y común en un GameObject vacío, ¿vale? Que ponemos en el 00, siempre que ponemos objetos vacíos lo intentamos poner en el origen de la escena, ¿vale? Y los ponemos ahí para meter ahí esas clases que se van a encargar de gestionar cosas de nuestro juego, ¿vale? Entonces voy a hacer un C# script que le voy a poner Enemy Manager. Ups. Enemy Manager. Vale, lo que voy a hacer es crear enemigos en posiciones aleatorias. Posiciones aleatorias predefinidas, ¿vale? No, porque realmente podríamos decir, bueno, tengo esta extensión de terreno, voy a buscar un punto dentro de esta extensión, ¿vale? Para generar ahí el enemigo, pero bueno, tendría que ver si no quiero no quiero crear un enemigo dentro de un edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que no pase ese tipo de cosas, vamos a, que se puede hacer, pero un poquito más complejo. Voy a crearme un GameObject vacío que voy a llamar Enemy Situations. Voy a poner en 000. Y ahora voy a crear un hijo. Voy a crear hijos, ¿vale? Un hijo vacío que voy a llamar, por ejemplo, una que aquí desde arriba lo voy a colocar, ¿vale? Lo que voy a hacer es colocar estas posiciones, ¿vale? Voy a colocar estas posiciones en los sitios en los que yo quiera y desde código le voy a decir que cuando yo instancie un enemigo me lo instancie en una posición aleatoria, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué me pongo el objeto vacío del 000? Evidentemente, para que no me modifique las posiciones de los hijos. Ya sabéis que los hijos se colocan con respecto a su padre. Entonces, bueno, yo tengo el enemy positions, que es el 000, y ahora voy a colocar posiciones vacías, que van a ser de salida. 2. Voy a intentar ponerlas como rodeando aquí al player. 3. Y 4, ¿vale? Por ejemplo, más o menos. Vamos a ver esto qué tal. Vale. Entonces tengo en mi enemy manager que voy a tener. Voy a tener un public game objects tank enemy prefab. ¿Vale? Esto hace referencia al prefab del enemigo. El original, ¿vale? El original, el que quiero clonar, el que está en la carpeta assets. Y ahora voy a tener una serie de posiciones, ¿vale? De hecho tengo 4 posiciones. Voy a querer hacer referencia a esas posiciones para hacer esa clonación, ¿no? Y esa creación de tanque en una posición aleatoria. Vale. Voy a hacer un array, ¿vale? Porque realmente voy a querer guardarme 4 variables que son del mismo tipo. ¿Qué tipo? Bueno, public transform positions, ¿vale? Voy a crearme un array de transform, ¿vale? Igual que me puedo crear un array de int, de float o de string, me puedo crear un array de transform. ¿Y qué hago ahora? Bueno, fijaros, tengo mi game manager, le voy a meter mi enemy manager, vamos a meterle el prefab del enemigo, lo tengo aquí, vale. Y ahora, para rellenar las posiciones, ¿qué podría hacer? Bueno, podría decir que esto es de tamaño 4
e ir metiéndole una a una, bla, 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 etcétera, ¿vale? Pero hay una forma más chuli de hacerlo, que es la siguiente. Me bloqueo el inspector, ¿vale? Para bloquearme el inspector hay aquí un candadito arriba que puedo, placa, bloquearlo, ¿vale? Y ahora lo que hago es, selecciono, ¿vale? Una vez que me bloquea el inspector, fijaros que da igual lo que yo seleccione, da igual, que aquí me aparece, ¿vale? Lo que tenía en el momento en el que... tenía en el momento en el que hice ese bloqueo, ¿vale? Entonces, una vez que mi inspector está bloqueado, selecciono todos los elementos que quiero meter en el array, que es, puede ser, bueno, selecciono el primer elemento, pulso Shift, selecciono el último elemento, automáticamente quedan ya todos seleccionados y pincho y arrastro, ¿vale? Con el botón izquierdo del ratón, pincho y lo pongo encima, automáticamente relleno el array. Y no tengo que estar diciéndole, bueno, es de tamaño no sé cuánto, e ir poniéndole uno a uno, con lo que eso supone los elementos del array, ¿vale? Entonces, una vez que lo he hecho, quito el candado, ¿vale? Eso no olvidaros de quitar el candado porque si no se queda ahí y es un fastidio, bueno, no te das cuenta a lo mejor y estás ahí porque qué es lo que está yendo mal, qué es lo que está yendo mal, ¿vale? Y aquí tengo, ¿vale? Mi array, perfecto. Entonces ya tengo mi enemigo y mi array. Y ahora voy a crear una función, ¿vale? Voy a crearme aquí un método que sea void create enemies. Vale, y tú dices, vale, voy a instanciar un enemigo, que dices tú, vale. Instantiate thanks enemy prefa punto, pero claro, aquí en positions enemy tengo que indicarle dentro del array que tengo de transform qué casilla voy a coger. Entonces quiero coger una casilla aleatoria. ¿Cómo generamos ese número aleatorio? Pues me voy a crear arriba un int n igual a random.range entre, fijaros que aquí el random range dice, devuelve un valor random, ¿vale? Con dentro de el mínimo y el máximo que nosotros le pongamos. Como esto lo devuelve float, ¿vale? Como esto lo devuelve float y yo lo que quiero es int, y yo lo que quiero es int, si me voy al de abajo, fijaros que pone int random range y dice devuelve un valor random int en el que está a la izquierda, el mínimo, está incluido, pero el máximo no. ¿Vale? Es que cuidado con la diferencia entre hacer un float random, pero yo en mi caso estoy haciendo un número entero, que es lo que le tengo que meter al array en su casilla, ¿vale? Que el mínimo me lo devuelve, pero el máximo no. Esto quiere decir que, ¿qué le meto aquí? 0 position enemy.length. ¿Por qué .length? ¿Vale? Y esto iría aquí, ¿vale? Esta n, evidentemente, para que no me pete esto, ahora lo termino. ¿Vale? Esto le he dicho que el random van entre 0 y la longitud del array. Y la longitud del array, os hemos dicho que el número por la derecha no te lo pilla. ¿Vale? O sea, ¿esto qué quiere decir? Si recordamos un momentito cómo funcionaban los arrays, era como, bueno, yo tengo aquí mi array, ¿vale? Que tiene, ¿vale? Una serie de casilla 0, casilla 1, casilla 2 y casilla 3. Y aquí dentro tengo las referencias, ¿vale? A los componentes transform del GameObject que está en escena, ¿vale? Esto es referencia al componente transform, ¿vale? De los GameObjects, ¿vale? Voy a poner entre paréntesis, de los GameObjects que están en la escena, ¿vale? En escena, ¿vale? Este es mi array. ¿Cuál es la longitud de este array? La longitud de este array es 4. ¿Cuál es la i de la última casilla? ¿Vale? La última casilla, ¿qué numeración tiene? La 3. Vale, esto es importante. Porque yo le estoy diciendo a este random, ¿vale? Que me devuelva un número entre 0 y longitud del array, ¿vale? Eso es lo que le estoy diciendo. Y además te estoy diciendo que este de aquí nunca lo devuelve, ¿vale? Este de aquí sí lo puede devolver, pero el random siempre va a estar entre 0 y el valor máximo
menos 1, ¿vale? Nunca me va a devolver el valor máximo, sino que siempre el último número que va a devolver es el valor máximo menos 1. ¿Qué pasa? Que la longitud del array nunca la va a devolver, ¿vale? Nunca va a devolver el número 4. El último número que va a devolver va a ser el 3, que precisamente coincide con la última casilla del array, ¿vale? O sea, correcto. Bien, esto debería funcionar. ¿Vale? Estoy diciendo que me devuelva un número entre 0 y la longitud del array menos 1, es decir, la última casilla. Para acceder a la longitud del array, pues es este punto length, ¿vale? El punto length me devuelve la longitud del array. Y aquí le meto la rotación, ¿vale? Que me coja la rotación, que de hecho, si queréis, podemos a lo mejor poner esto un poco así, ¿vale? Para que de salida estén apuntando al tanque. Ya lo ponéis como, ¿vale? Vale. Control S, vale, perfecto. Vale, entonces esto me crea un enemigo en una posición aleatoria. Y ahora necesito estar creando enemigos cada X segundos. Bueno, ¿cómo lo hago? Very easy. Vamos a hacer un invoke repeating. Para eso me voy a crear aquí un public float time, por ejemplo. Vamos a poner. Y aquí le voy a decir, oye, ¿esto qué me va a hacer? Esto me va a estar invocando, ¿vale? Me va a estar llamando al método create enemies. La primera vez desde que yo pulso play va a tardar un tiempo time en llamarlo y después va a estar llamando a esta función cada X segundos perteneciente precisamente a el valor que tenga la variable time, ¿vale? Sí. Y aquí, vale, y ahí está. Espérate. Game Manager. Vamos a ponerle que lo instancie cada 3 segundos. Me ha olvidado. Vale, vamos a ver. Ahí está uno. Olé. Ahora debería aparecer. Ahí está el otro. Eso es. Durísimo. Ahí están cada día más. Están amenazando ahí muchísimo. Ahí. Ah, bueno, realmente les estoy. Lo estoy destruyendo, pero claro, se están colocando uno encima del otro como no se mueven. Y parece que no los he destruido, pero los estoy destruyendo. Se están colocando uno encima del otro, ¿vale? Si os fijáis, una cosa que ha pasado aquí, ¿vale? Vamos a darle a play. Os voy a enseñar una buena práctica cuando estamos spawneando enemigos. Es que, bueno, se están quedando ahí, ¿vale? Ahí. Están apareciendo ahí en la jerarquía. Después, a la hora a lo mejor de querer controlar cuántos enemigos tengo en escena, cuánta vida tienen los enemigos, a la hora de querer gestionar todos estos enemigos, va a ser un poco complejo. No puedo hacer búsqueda por etiqueta, puedo hacer un montón de cosas. Pero hay una buena práctica que a mí me gusta mucho hacerla y que creo que puede quitar muchos dolores de cabezas, que es la siguiente. Me creo un objeto vacío que voy a llamar parent enemies y lo voy a poner en el 000 y voy a decirle a los enemigos que se coloquen como hijo de este parent enemy. Es decir, me voy a crear un public transform parent enemies y ahora digo, bueno, gain object clone tank enemy igual a esto de aquí y ahora vamos a decirle clone tank enemy .transform.setParent. Esto es para establecer desde código esa relación entre padre e hijo,
¿vale? Set parent, mi variable parent enemies, ¿vale? Entonces, yo me he creado aquí mi variable pública transform, que es parent enemy, perfecto. Y ahora le estoy diciendo que los clones de los enemigos que estoy creando, que me los ponga como hijo, ¿vale? Este set parent, lo ponemos aquí, dice set de parent of the transform, ¿vale? Tengo que acceder al transform porque es lo que va a gestionar ese quién es mi padre. Que me los coloque como hijo de parent enemy, ¿vale? Y yo ahora selecciono Game Manager, le digo que parent enemies es esta de aquí y pulsamos play. Los enemigos deberían efectivamente, ¿vale? Y fijaros que ahora es mucho más sencillo para mí controlar el tema de los enemigos porque solo tengo que recorrer los hijos de parent enemy. Puedo acceder a ellos, puedo contar cuántos tengo, etcétera, etcétera. No hablar de que el inspector está mucho más ordenado, ¿vale? Mucho más ordenado. Vale, pues hasta aquí la generación aleatoria de tanques enemigos. Estaría ahora guay hacer que se moviesen.